Hola mi gente, bienvenido. Aquí está Spanish Sex. Y hoy quiero hablar 5 cosas sobre mí. Primera cosa, sí hay muchas cosas que yo amo, pero 5 cosas es muy especial. Y estas 5 cosas yo amo muchísimo. Y siempre estas 5 cosas se quedan conmigo. ¿Y usted lo sabe qué? Este también es mi secreto. Estas 5 cosas es muy secreto para mí. Y la gente no sabe, solo a ustedes, mi gente, que siempre respeto muchísimo. Y vamos a hablar de estas 5 cosas. Primera cosa sobre mí. Número 1. Yo creo que soy número 1 del reggaetón. Sí, claro. Eso es lo que pienso. Eso es lo que yo creo. Número 1. Y me encantaría. Soy cantador. Yo no soy fan de reggaetón, pero soy cantador. Soy el jefe de reggaetón. Soy el rey del reggaetón. Y siempre me gusta tirarlo. Eso es lo que me encanta, a tirar a la gente. Sí. También puedo tirar a ustedes, pero si ustedes quieren, coméntalo abajo. Entonces seguimos. Número 2. ¿Cuál es el número 2? Es simple. Número 2. A mí me gustan las mujeres. Sí, claro que sí. Me gustan las mujeres. Eso, soy fan de mujeres. Esto es el número 2. Porque especialmente mujeres de Spanish me encanta. Porque ellos son bonitas, guapas, ricas. Y respeto a todos ellos. Siempre me gusta respetar mujeres, especialmente cuando mujer está muy bonita, muy guapa. Vamos a seguirlo. Síguelo. Número 3. A mí me encanta mujer contra mujer. Sí, me gusta mujer contra mujer. Eso es que siempre me gustaría mirarlo, pensarlo. ¿Y por qué mujer contra mujer? Yo soy fan de mujer contra mujer. Me gusta mujer contra mujer, cuando mujer besas otra mujer. Eso es cuando mujer está con otra mujer en la cama, haciendo cosas muy creo que buenos, sí, claro. Y eso es lo que me gusta. Número 4. Vamos a seguirlo. Número 4. Seguimos. Sí. Número 4 es que soy fan al mismo. Yo no tengo fans. El único fan que tengo soy yo. A mí me gusta mirar a mismo. Eso es número 4. Por eso no tengo YouTube fan. Porque soy fan de mismo. Yo amo a mismo. Yo quiero a mismo. Siempre amo a mismo. Por eso amo a mismo. Eso es número 4. Mi secreto. Si hay gente que a mí me gusta en el YouTube, pero no tengo fan. El único fan que tengo soy yo. Ese es el único fan que yo tengo. Número 5. ¿Cuál es el número 5? Número 5 es secreto. Y ustedes no pueden saber. Pero este número 5
es muy, muy, muy grande, secreto para mí, y siempre estará conmigo. Mi mamá no sabe, mi papá no sabe, mi hermana, mi hermano, todos ellos no saben. El único que sabe, Dios. Dios sabe este número 5. Sí, el secreto. Pero lo siento a mi gente. Te amo mucho. El cangre está en la casa, el jefe, el 99, el 5. Y creo que ese es sobre mí, 5 cosas sobre mí. Y ustedes lo saben. Respeto a cada uno de ustedes. Y ustedes lo saben, si hay muchos videos que vienen en el futuro, sigue y se queda conmigo. Cuando se queda conmigo, usted lo sabe, voy a hacer más vídeos, cosas que siempre a mí me gusta. El cambio, usted lo sabe, respeto, el rey del reggaetón, el jefe del jefes, usted lo sabe. Tíralo, dale, para adelante, para arriba, a mi gente del alma. Gracias por venirlo, gracias por tu ayuda, porque usted lo sabe que sin ustedes la vida no vale nada. Sin ustedes yo no soy nada, y mi casa es tu casa. Eso es cierto, mi casa es tu casa. Dale, sígueme en Facebook, sígueme en Twitter, sígueme y sígueme y sígueme. Todos lugares, el cangre es el cangre, el Big Boss es el jefe y dale, nos vemos a mi gente del alma. Gracias, un beso y un abrazo. Dale.